El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra del Señor. Nuestro tema de hoy, para finalizar este seminario de actualización ministerial de la Corporación Ministerial Rema Internacional, lo hemos colocado con este nombre: fervor para predicar. Fervor para predicar. Y vamos a la Biblia, Nuevo Testamento, la porción bíblica que hemos seleccionado en esta ocasión. Eso está ubicado exactamente. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 y 2. Primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, versos 1 y 2. Y escuchamos la lectura gloriosa de la palabra de Dios inmediatamente. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Incline su rostro y acompáñeme a orar para pedir al Señor que Él nos esté dando su ciencia, su sabiduría. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te damos a ti toda la honra, la gloria y el honor. Gracias por el privilegio de poder meditar en ella, poder aprender de ella, Señor. Guíanos, Señor, en este tiempo, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, y condúcenos a todo aquello que es edificante, que es sano y que es de provecho espiritual a nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo y en Él te damos las gracias. Y los consiervos del Señor dicen, amén. Puede tomar su lugar. Una de las cosas más notables que un predicador necesita para poder comunicar el mensaje de la palabra de Dios es justamente la unción del Espíritu. Esa unción va a producir en su vida y en su mensaje el fervor que se requiere. Nosotros, los ministros cristianos, evangélicos, pentecostales, nos caracterizamos justamente por tener un mensaje fervoroso, un mensaje ferviente. No un mensaje frío, muerto, acartonado, sino todo lo contrario, un mensaje que se predique con vehemencia, con fervor, un mensaje vibrante, un mensaje que no solo estremezca las emociones de aquel que oye, sino que también llegue al alma, al espíritu de cada ser humano. Pero esta obra no se debe solamente a la personalidad, al carácter o al temperamento del ministro, del predicador. En gran parte, este carisma, este fervor, esta ardentía viene del Espíritu Santo de Dios. Una vida entonces en comunión con el Espíritu Santo es fundamental para aquel que quiere tener un mensaje ferviente, una predicación fervorosa. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Vamos a escuchar algunos pensamientos que nos van a introducir un poco más en los argumentos que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. El ministerio de la predicación del Evangelio siempre levantará oposición. Esa fue la experiencia de los profetas, de los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha dicho que cuando Dios llama a un ministerio, todo va a ser luz, todo va a ser bendición, todo va a ser victoria, todo va a ser aplausos, ovación. No, es todo lo contrario. Es más, yo creo que usted debe sentir el respaldo de Dios más cuando usted recibe oposición que cuando usted recibe aplausos. Yo por lo menos prefiero eso. Yo prefiero hasta la crítica. Y esa crítica que a veces es mordaz. Yo prefiero eso antes que la adulación, la felicitación, el aplauso.
Porque muchas veces, cuando Dios nos usa y nos da un mensaje ferviente, muchos predicadores creen que eso se debe a ellos. Que ese fervor, ese fuego, esa ardentía, esa pasión, se debe a que son ellos los que originan estas cosas. Y esto daña el corazón. Cuando oyes un aplauso, cuando oyes una ovación, esto daña el corazón. La experiencia de los profetas, de los apóstoles, aún del mismo Señor Jesucristo, y la del apóstol Pablo cuando fue a ministrar el evangelio allá en Tesalónica fue esa. Lo hicieron en medio de persecución, lo hicieron en medio de tremenda oposición. Sin embargo, a ellos no les faltó el denuedo para anunciar el mensaje del evangelio. Esto es un principio entonces que usted y yo debemos tener en cuenta también. Cuando usted está predicando la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, en el poder y la unción del Espíritu Santo, a muchos no les va a gustar este mensaje. Y lo que va a recibir usted no es un aplauso. Lo que usted puede recibir incluso son peñonadas, pedradas, dardos de fuego, lanzas, ataques. Porque usted está llegando al área, usted está tocando las cuerdas de más adentro del corazón de la gente. Y esto no es muy grato para las personas. Cuando se predica la verdad, mi amado hermano, a veces la actitud de muchos es rechazarla porque no quieren la verdad. Ellos quieren es seguir viviendo en la mentira, en el engaño. Pero cuando tú les dices la verdad, aunque se las digas en amor, muchas veces la respuesta de estas personas va a ser esa. Yo recuerdo muchas ocasiones, yo prediqué aquí en el barrio Los Calamares de Cartagena, siendo todavía recién convertido, un joven líder de la iglesia en donde yo nací espiritualmente. Hacíamos jornadas evangelísticas todos los sábados en la tarde en ese barrio. Y en una ocasión, en un culto relámpago, un culto al aire libre, un culto de impacto evangelístico, nosotros estábamos allí y yo era el predicador en ese día. Y yo comencé a ministrar y algunos escuchaban, otros pasaban, se quedaban allí, pero hubo una persona, uno de los vecinos que estaba allí cerca de donde nosotros estábamos. Yo estaba predicando en aquella ocasión con un megáfono y el megáfono lo tenía apuntado justamente hasta la casa de esa persona. Y de repente yo veo que lo que es se viene contra mí. Y gracias a Dios yo pude darme cuenta. Era un peñón, una tremenda piedra. Y si yo no me agacho, hermano, ágilmente, eso me hubiera roto la cara, la cabeza. La piedra pegó en la ventana y rompió como 5 persianas de la ventana. ¿Quién fue? Un vecino allí que estaba airado porque el mensaje estaba llegándole al corazón. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces usted no espere que la gente, cuando usted predica y usted siente que la unción de Dios lo respalda, la gente va a venir a los pies de Cristo y lo va a abrazar y lo va a besar y va a aplaudirlo. No, a veces lo que van a venir son piedras. Literalmente le estoy diciendo. Pero nuestra labor es predicar. Usted escuchó ahora a uno de nuestros ministros que invitamos, que dice que nuestra responsabilidad siempre será enseñar, predicar, discipular. Gústele a la gente o no. Usted fue llamado a eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En su segundo viaje misionero, esta fue la experiencia que vivió Pablo el apóstol de los gentiles. Venía de haber sido encarcelado en Filipos y ahora se encontraba en Tesalónica. El ministro que predica el evangelio siempre necesitará de nuevo para poder ser fiel a su llamado, porque siempre lo rodearán circunstancias adversas. Amén. Eso es un principio que no podemos desconocer. Mira, Pablo allí está dando testimonio en el pasaje que leímos. ¿Cómo llegó a Tesalónica? En medio de gran oposición, en medio de gran tribulación, pero eso no le quitó el denuedo a él para predicar la palabra. No le quitó el denuedo. Él predicó allí el mensaje. Entonces, usted y yo, como ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este día, de igual manera tenemos que ser conscientes de esta verdad. ¿Cuál verdad? El mensaje del Evangelio nunca se va a predicar en la comodidad que nosotros queremos. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber rechazo. Siempre. ¿Sí? Y a eso debemos acostumbrarnos. Sin embargo,
sabemos que los que son de Dios, oyen la palabra de Dios, vendrán a Dios, vendrán a la verdad, abrazarán la verdad, se arrepentirán, se convertirán, se volverán a Cristo, conforme al llamado que se le ha hecho en el nombre del Señor. Pero no siempre será así, ¿ve? Así es que en esta labor hay de cal y hay de arena también. Amén. El predicador cristiano necesita denuedo por las siguientes razones. ¿Por qué razón entonces tú y yo necesitamos ese denuedo? Y quiero que usted entienda lo siguiente. Cuando tú vas al texto griego, en donde está referenciada la palabra denuedo, tú vas a encontrar que hay referencias en el libro de los Hechos, vas a encontrar que hay referencias en el libro de la carta a los Romanos, vas a encontrar allá a la carta a los Corintios, vas a encontrar en Efesios, vas a encontrar también en Tesalónica, la carta a los tesalonicenses. Cuando tú te vas al texto griego y ves el significado de la palabra, te vas a encontrar con algo que de pronto no está a la luz de nosotros, de nuestro entendimiento, cuando leemos el vocablo traducido ya a nuestro idioma español. ¿Cuál es el vocablo que se usa para denuedo? Generalmente es el vocablo parresía. Parresía. Y esta expresión significa más que ardentía. Significa más que un espíritu vehemente. Significa más que fuego o un espíritu fogoso o un mensaje vibrante. Significa más que eso. Parece que la Real Academia Española de la Lengua, en su diccionario, cuando define el vocablo denuedo, esto es lo que transmite. Pero en el texto griego, el vocablo que se usa transmite otras ideas, transmite otros conceptos que nos abren un poco más el panorama hacia el significado de esta palabra, denuedo. Ahora, ¿por qué razón tú y yo necesitamos denuedo para predicar? Bueno, aquí hay 3 razones que he señalado de estos pasajes bíblicos. 3 razones. Y en cada una de estas razones hay un sentido que transmite el vocablo griego, no la traducción que hizo Reina y Valera de estos vocablos como denuedo. Es más que denuedo lo que se necesita para ti y para mí si queremos predicar con fervor. Si queremos predicar con el fuego del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Número 1. Para enfrentar las oposiciones. Enfrentar la oposición, definitivamente. Ahora, no es todo el mundo, mi hermano, quien se para en una calle o en un auditorio, cualquiera que sea, a predicar la verdad. Porque como hemos explicado, la verdad a veces duele y no le gusta a la gente. Dígasela como usted se la quiera decir. No le va a gustar. Y muchos te van a amenazar. Muchos inclusive van a ser atentados contra tu integridad física. Entonces tú requieres valentía, requieres valor. Y ese es un sentido, ¿ve?, que involucra el vocablo griego, parresía. ¿Ve? Valentía, valor. Una persona cobarde. Una persona cobarde, una persona que le tenga miedo al qué dirán, una persona que le tenga miedo a aquellos que se oponen al Evangelio, no sirve para predicar el Evangelio. Si usted es amenazado por predicar la verdad y usted se corre, automáticamente usted se pone bozal y no predica la verdad, sino que retiene la verdad. Por temor a que le vayan a hacer daño, usted no sirve para predicar el Evangelio. Por eso es que se necesita denuedo. ¿Ve? Se necesita denuedo. Ahora, esto no es solamente con el que es un pecador y ama las tinieblas. Esto a veces también es con la gente de la iglesia, los que están convertidos. Y sin embargo son creyentes carnales. La Biblia me muestra a mí desde principio hasta el fin
que todos aquellos que son creyentes inmaduros, carnales, van a perseguir, van a oponerse, van a amenazar a los que son espirituales, a los que predican la verdad, a los que enseñan la verdad. ¿Por qué? Porque ven amenazados sus intereses egoístas, ven amenazados sus proyectos, sus aspiraciones. Ese mensaje los reprende. La verdad hace eso. ¿Ve? Pero si tú quieres que la gente sea libre, tienes que predicar la verdad. Amén, hermanos. Jesús lo dijo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahí entonces tenemos la primera razón por la cual nosotros necesitamos denuedo para predicar. Porque de la única manera en que usted puede vencer la oposición al ministerio de la palabra es cuando tú estás lleno del denuedo del Señor. Y eso te genera a ti valentía, valor para predicar y decirle la verdad a quien sea. Juan el Bautista le predicó la verdad a un rey, el rey Herodes. Y aunque eso le costó la vida, sabemos ahora dónde está Juan el Bautista y sabemos dónde está Herodes. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Segundo, para tener claridad en su mensaje. Claridad en su mensaje. Ahí está. El denuedo produce claridad en el mensaje. Hoy estamos escuchando muchos mensajes dudosos, mensajes ambiguos, mensajes de doble sentido en las predicaciones. Hoy desde muchos púlpitos usted oye incluso que hay predicadores que te dicen que hay textos que tienen una doble y hasta triple interpretación. Y esto es hermenéuticamente falso. Esto es incorrecto. El mensaje de la Biblia, cada pasaje de la Escritura tiene un solo sentido, una sola interpretación. Una sola interpretación. Puede tener muchas aplicaciones, pero uno solo es el sentido. Uno solo es el significado. Si tú escuchas a un predicador que te dice que un pasaje tiene esta interpretación o que se puede interpretar de esta manera o de esta otra, ojo, estás escuchando a un falso ministro de la palabra que está acomodando el mensaje para ser aceptado, para no ser rechazado. Él está acomodando el mensaje, seguramente vendiendo su mensaje por un plato de lentejas, vendiendo su mensaje por una ofrenda, vendiendo su mensaje por unos aplausos, vendiendo la verdad de Dios, sacrificando la verdad de Dios para quedar él bien. Pero aquí a quien tiene usted que glorificar es al Señor. Amén. No es a usted, no es el ministerio, es al Señor. Entonces, yo no puedo estar predicando mensajes ocultos, mensajes ambiguos, mensajes con un doble sentido. Cuando yo hablo la palabra de Dios, yo tengo que hablarla con toda la claridad que ella es. La Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y una lámpara alumbra. No oscurece, no medio alumbra. Alumbra o no alumbra. Amén. Jesús dijo que incluso enseñando en sus parábolas, que una lámpara no se esconde debajo de un almud, debajo de una mesa, sino que ella se pone en un lugar alto para que todos sean alumbrados. Cuando tú tienes la verdad, cuando tú predicas la verdad y eres consciente de que esa es la verdad de Dios, a ti no te tiene que dar temor, ni tampoco tienes que estar disfrazando el mensaje, ni acomodándolo para que la gente te aplaude y te acepte. Usted tiene que predicar el mensaje de Dios, porque usted tiene que glorificar a Dios. Pero hoy lastimosamente vemos a muchos vendiendo un mensaje barato, un mensaje sin exigencia, un mensaje sin compromiso. ¿Me entiende? Un mensaje light, un evangelio social, un evangelio emocional. Pero ese no es el evangelio, ni es la verdad que Dios nos llamó para predicar. Ese no es. Ahora, ¿cómo yo predico la verdad sin tapujos, sin estarla acomodando? Número uno, estudie la palabra de Dios. Para usted ser un exégeta de la palabra de Dios, usted tiene que someterse a un proceso de estudio y disciplina. Y eso tiene que ser concienzudo, disciplinado, sacrificado incluso a veces.
Padre, yo no entiendo, yo soy un burro aquí. Señor, dame una mente como la tuya. Ore a Dios. Y Dios no tiene hijos favoritos y Dios no le da unción a uno para entender y a otros no. Si usted tiene falta de sabiduría, Santiago dice con toda autoridad, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Y si usted la pide y usted reconoce, no tengo claridad, no tengo entendimiento de la palabra, Señor, pídaselo a Dios y Dios se lo va a dar. Pero usted tiene que estudiar. San Pablo dice que el evangelio del reino que nosotros predicamos, que enseñamos, no consiste en palabras sino en poder. Y he explicado que tiene que haber un equilibrio entre la unción, el poder, el carisma, la gloria, la chequina de Dios. Tiene que haber un equilibrio entre eso y el conocimiento de la palabra. Hay gente que dice que no estudia porque a él el Espíritu le da en revelación todo el rema que necesita. ¡Qué error! Vea, yo llevo 37 años predicando. Y cuando yo comencé, yo era pura unción, poder y gloria. Predicaba hasta sin bosquejo. Hoy predico sin bosquejo no es porque no pueda, sino porque no veo. Pero yo le digo algo. Yo comencé así. Hasta que 5 años después de estar ministrando me di cuenta que esto no era solo unción, poder y gloria. Aquí hay que estudiar. Aquí hay que prepararse. Aquí hay que sacrificar horas de estudio. Hay que quemarse las pestañas. Y si tienes que perder la vista de tanto estudiar, piérdela. En el Evangelio finalmente nosotros encontramos expresiones como estas. No es por vista, mi amado hermano. No es por vista, es por fe. Y la fe viene por el qué. Oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Es por aquí, vea. Entonces, tenemos que sacrificar muchas veces estas cosas. Pero hoy hay muchos ministros cómodos que creen que es cuestión de orar. O como usted escuchó al pastor esta mañana. El pastor decía, Señor, dame mensaje. Porque es que eso es cierto, mi amado hermano. ¿Ve? Si usted no tiene disciplina de estudio, si usted no tiene un semillero homilético, si usted no tiene mensaje para predicar, si usted no tiene palabra de Dios para dar, a usted le va a costar esto. Y esto se va a convertir en una carga. Pero el que paga el precio, el que se disciplina, el que estudia, el que sacrifica horas de tiempo y se dedica a estudiar, a meditar, a preparar la palabra de Dios, lo que le hace falta es tiempo para predicar. Lugares donde predicar. Entonces yo nunca voy a caer en ese problema, por lo menos se lo digo. O yo tengo mensaje para predicar, hermano, 5 años sin preparar un solo bosquejo. Te dirá, ¿cómo así? Vea, yo puedo sentarme y predicar el mensaje que yo quiera en 5 años. Por lo menos 2 veces a la semana, sin preparar un solo bosquejo. Y eso, con todo y eso, yo no dejo de preparar bosquejos. Pregúntele a mi esposa cuándo preparé yo esta administración. Pregúntele. Y ella le dirá. ¿Y cuánto tiempo me demoré yo haciendo eso? Pero la pregunta es, ¿y por qué, pastor? ¿Usted que tiene más unción que yo? No, yo no tengo más unción, sino que es que yo fueron 30 años estudiando y todavía sigo estudiando. Y yo me siento a preparar, a planificar, a estructurar palabra, porque mi responsabilidad, cuando Dios me llamó al ministerio, fue con la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Tercero. Para proyectar un cuadro ejemplar y consecuente con su testimonio. Mire, un predicador hoy de estos impactantes, generalmente su testimonio personal, su vida personal no es consecuente con el mensaje que predica. No es consecuente con lo que habla. Él predica y a veces muy bien, muy impactante. Yo conozco cantidad de ministerios impactantes, pero que no trascienden. Ese es un mensaje que no trasciende. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Es sencillo. Porque su vida no es un ejemplo. Lo que él predica es muy bueno, es bíblico, es correcto, con mucho carisma, con mucha unción. Pero la vida de este predicador
no es consecuente con lo que predica. Él es un as aquí en el púlpito, pero tiene una vida asquerosa, una vida inmoral muchas veces. ¿De qué nos sirve ese mensaje? De nada. ¿De qué nos sirve ese denuedo? De nada. Entonces yo mi denuedo para predicar, para enseñar, debo respaldarlo con una vida ejemplar. Jesús, nuestro Señor, enseñó más por el ejemplo, un ejemplo de vida, que por sus enseñanzas. Es más, costaba a la gente entender las enseñanzas de Jesús, hasta sus propios discípulos. Él tenía que tomarse el trabajo de explicarles de una manera personal, en privado, porque no tenían entendimiento. Ya ve, pero lo que él hacía, lo que ellos veían, era una predicación allí tangible, práctica, en vivo y en directo. Por eso es que me encanta uno de los títulos que San Juan el apóstol usa para acreditárselos a nuestro Señor. Dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era ¿qué? El verbo. Verbo traduce palabra. Gramaticalmente hablando, verbo es el núcleo de una oración. Lo que indica acción y movimiento, lo que indica vida, lo que indica algo que es práctico, concreto. Jesús es el verbo de Dios porque Él encarnó la palabra. Su vida fue una encarnación de la palabra escrita de Dios. Él es la Biblia viviente. Los judíos mesiánicos le llaman a Él la Torá viviente. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermanos? Por eso era que sus predicaciones tenían tanto efecto, eran tan eficaces, tocaban el corazón. Y la gente no se quedaba inmóvil, la gente no se quedaba de igual manera cuando escuchaban el mensaje del Señor. La vida de estas personas era cambiada. Era cambiada, o para bien o para mal. En otras palabras, o se arrepentían y se convertían en el Señor y se salvaban, o definitivamente se condenaban y quedaban a la vista de todos como gente condenada. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? La gente cuando te escucha predicar a ti, escúchame, tiene que ver que lo que predicas aquí en el altar lo estás viviendo en tu casa. ¿Me entiendes? Lo estás viviendo allá donde trabajas. En otras palabras, tú tienes que ser una predicación viviente. Tu vida tiene que ser eso. ¿Ven? Cuando una persona tiene el denuedo de Dios, equilibrar esas dos cosas no tiene ningún problema. ¿Equilibrar qué, pastor? El mensaje y la vida. La praxis y la teoría. No tiene ningún problema. Porque tiene el denuedo de Dios. Pero si tú no tienes eso, es posible que tú seas un excelente predicador, pero en tu casa seas un desastre. O viceversa. Puede que en tu casa seas un excelente padre de familia, un excelente esposo, pero en el púlpito un desastre. ¿Cuál es la clave entonces de esto, amado hermano? Tiene que ser el equilibrio. ¿Me entiende? Tu mensaje tiene que ser consecuente con tu vida. Tu predicación tiene que ser consecuente con tu práctica, con tu ética. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Concluyo. El predicador del Evangelio, que es fogoso, ferviente y vibrante, tendrá el carácter para resistir cualquier oposición. Amén. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, hermano? Vea, se nos podrá venir el mundo encima. El cielo se nos podrá venir abajo. ¿Entiende? Pero usted tendrá el carácter suficiente para afrontar lo que venga. E incluso hasta tu propia vida. ¿Entiende? Hasta tu propia vida. ¿Ve? Pero usted sostendrá la verdad, predicará la verdad y lo hará con ese denuedo. ¿Ya ve? Dice un refrán por ahí que por la verdad murió el Señor Jesucristo. Y yo te lo digo, no solamente murió, sino que también resucitó por la verdad que predicó. Amén. Un predicador ungido con el Espíritu Santo no tendrá gozar en la boca para dar un mensaje con toda franqueza y claridad. Así es. Habrá lugares en donde a usted le van a invitar
a que ministre la palabra. Y allá cuando usted llegue, el pastor le va a decir, quiero que prediques así, 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 así y así. ¿Entiendes? Y si tú no me predicas así, no predicas allá. En el púlpito no, en mi púlpito no te coloco a predicar. Es ahí donde usted tiene que decidir si usted va a permitir que le coloquen un bozal para dejar de predicar la verdad o predicar sin bozal. Así sea que no lo inviten más. Usted tendrá que escoger. Yo le he dicho a ustedes cantidades de veces que a mí no me invita mucha gente a muchos ministerios a predicar en sus iglesias, es porque yo, inclusive hasta en mi propia iglesia, el otro día los ancianos de la iglesia se reunieron y me dijeron, apártese, el mensaje de usted es muy apostólico, muy fuerte, apártese. ¿Entiendes? Bueno, listo, yo me aparto. Igual, yo no soy el pastor de esta congregación, me aparto. ¿Por qué lo hice? Bueno, por amor a mis propios hermanos, por amor a la propia iglesia. Porque yo sí reconozco que tengo un mensaje fuerte, un mensaje exigente, pero también he entendido, hermano, que es la exigencia la que a nosotros nos hace que demos lo mejor de nosotros. Si usted no tiene al lado una persona que le dirija, una persona que le presida, una persona que le mande, que le dé instrucciones, una persona incluso a veces que lo reprenda, usted nunca va a dar lo mejor de sí. Usted va a llegar a vivir en un status quo de mediocridad, ¿me entiende? De conformismo. Pero si usted quiere ir más allá del promedio, usted quiere ir más allá de lo normal, usted quiere ser un ministro sobresaliente, usted tiene que aceptar este tipo de mensaje. Usted tiene que aceptar este tipo de ministración, gústele o no. Tiene que aceptarlo. Si no, confórmese entonces con ser un ministro más del montón. A su nombre. A su nombre. El predicador que tiene formación, conocimiento y experiencia ministerial siempre tendrá un mensaje que será una proyección de su vida y su testimonio. Por eso, si usted quiere que sus mensajes tengan vida y poder, tu vida tiene que ser un mensaje ejemplar. Amén. ¿Escuchó eso? Ese es el rema del Espíritu para ti hoy. ¿Tú quieres que tus mensajes tengan vida y poder? Sencillo. Tu vida tiene que ser un mensaje ejemplar. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.